Bueno, iniciamos este nuevo bloque como lo hacemos siempre, presentando la efeméride en estos 60 años de Canal 10, en hechos ocurridos en el mes de julio. Vamos a comenzar. El 7 de julio de 1963 asumía, después de haber ganado las elecciones, el cordobés Ilia, que fue presidente de la Argentina hasta el golpe del 66. Posteriormente, el 19 de julio de 1976, era un asesinato trágico que se había producido en la República Argentina. El 19 de julio de 1966 era asesinado el dirigente Santucho. Y por último, ya el 22 de julio del 2001, al comienzo del siglo, digamos, del siglo XXI, bajo el gobierno de José Manuel de la Sota, en su primer mandato y en su primer año de gestión, lleva a la legislatura la posibilidad de modificar parte de la Carta Magna para unificar lo que serían las legislaturas, es decir, la Cámara de Diputados y Senadores, y hacerla unicameral. La jornada arrancó con modorra. La escasa pasión que despertó la consulta, sumado al frío del domingo, conspiraron contra el entusiasmo de la gente. Mientras los políticos especulaban en su terreno, la gente jugó su partido. Hubo quienes no se fijaron en el límite de edad e igualmente fueron a votar. A pesar del agua y votando, cumpliendo con la parte señor. cívica, ¿no? Sí, con 84 años. ¿84? Sí. Cerró la consulta a las 18 y poco después se supo que se había superado holgadamente la mitad del padrón. Ya por la noche, las cifras evidenciaron un claro triunfo del sí. La primera consulta popular de la historia de Córdoba terminó con estos mesurados festejos en el Comando de Unión por Córdoba. Retomamos la charla con Raúl Martínez, hablando de lo que fue aquella tragedia de San Carlos Minas. Ahora nos vamos, así como vimos cómo ocurrieron los hechos, cómo era registrado y cómo era presentado por Canal 10, vamos a hablar un poquito de Raúl Martínez. Veíamos recién que ya en el 93 habías dejado de ser cura, ¿no? Me lo contestás si querés o no, pero ¿impactó en tu decisión lo que ocurrió en San Carlos Minas o era algo que vos ya venías analizando? ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue esa decisión? Que sin duda debe haber sido importante. Sí, yo creo que a nivel de como un hecho traumático que se vivió y el protagonismo que uno tuvo en ese momento, lógicamente que uno ha vivido situaciones que han profundizado algunas cosas que uno ya venía viviendo, ¿no? Pero la decisión de dejar el ministerio fue un proceso que fue después del aluvión. Algunas actitudes mías eran anteriores al aluvión, pero después del aluvión se profundiza, claro, y ahí es donde decido dejar. Posiblemente se hubiera tenido un acompañamiento más, más fuerte a nivel de psicoafectivo, etcétera, podría haber continuado, digamos, ¿no? Claro. Pero hay situaciones que a veces vivimos y los líderes de las comunidades, que a veces llega un momento en que estamos solos. Y digamos, esa situación postraumática que se vive, psicológicamente a veces no tenemos el acompañamiento que desearíamos. Y más allá, son cosas que también se han visto después, años posteriores. Sí, porque posteriormente ha habido muchos casos. Han pasado ya 30 años prácticamente. Sí. ¿Formaste una familia? No, yo después de dejar el ministerio, una de las cosas que pensaba era casarme y esa relación después no continuó. Yo no había convivido, digamos, en ese momento con ese chico que era mi novia. Y después tuve un tiempo, más o menos unos años, acá en la ciudad, después estuve en Rosario trabajando con chicos de la calle, con otro sacerdote, pero es como ir buscando el norte en mi vida, ¿no? Como había cosas que no se dieron, y en cierta manera sentía como que tenía que volver al ministerio. De hecho que pedí al obispo en ese momento también volver al ministerio, y tuve que esperar 10 años
Para una respuesta. Para una respuesta porque yo ya tenía la dispensa. Entonces, la respuesta tenía que venir de Roma. Lo que sí tuve que hacer era un proceso para ver si esa decisión podía ser acompañada y, lógicamente, digamos, acertada. Claro. Así que estuve acá en el Marqués Sobremonte, estuve bastante tiempo, como 2 o 3 años, con un cura que él acompañaba ese proceso, ¿no? Yo no ejercía el ministerio porque no podía, pero sí tenía que hacer ese proceso de estar viviendo, digamos, un poco lo que la iglesia me pedía. Estuve también 1 año en la obra del Cotolengo Don Orione, fueron 3 meses, 4 meses en Tucumán, en el Cotolengo de allá, y después estuve en Buenos Aires, en Victoria, en la parroquia donde vino, la primera parroquia que le dieron a Don Orione. Después de ese proceso, de ese año y de esas experiencias que tenía que hacer, pedí ir a la pretoria de Anfunes. Así que bueno. ¿Y hoy dónde estás? ¿O qué estás haciendo? Bueno, había dejado, pidieron el permiso para volver al ministerio. La respuesta de Roma. Finalmente. Ejercí el ministerio del 2012 al 2016 en Anfunes. En Anfunes. Así que ahí también estuve como capellán de la policía, porque fue cuando la provincia pide a los obispados para sumar sacerdotes que acompañan a la institución policial como capellanes. Así que en Anfunes fue el primer capellán de la policía y por un poco a nivel interno, con problemas a nivel del clero y no tener un acompañamiento y una vida fraterna realmente con los sacerdotes ahí, es que decidí dejar ya, ¿no? Así que en el 2016 prácticamente ya dejé el ministerio. ¿Y estás ahora? Ahora transitoriamente en Córdoba. Digo transitoriamente porque de la pandemia que estoy acá, ya hace 3 años que estoy en pareja con Mónica y vamos a retomar la actividad un poco en Anfunes porque cuando estuve allá he creado una cooperativa de recicladores que se llama Recuperarse, una cooperativa de trabajo y también una fundación. Pero siempre he creado así. Si vamos a continuar, si Dios quiere, con todo este trabajo a través de la fundación, y es donde, bueno, me tendré que repartir un poco, porque ya tengo una vida de familia acá con Mónica, y a nivel laboral tendré que ir acomodando las cosas con Anfunes, ¿no? Pero bueno, así es un poco ha sido mi historia, digamos, después del aluvión de San Carlos Minas. Ese camino, digamos, que a veces hay que transitarlos y para reconocer a veces aciertos y errores, ¿no? Es así, y es parte de la vida. Sí, sí. Es un poco que uno va descubriendo después que hubiera hecho, sí, y nadie sabe que hubiera hecho. O sea, hay cosas en el momento que uno las tiene que vivir. ¿Has vuelto alguna vez a San Carlos Minas después? Sí, he vuelto. Tengo varias familias amigas. Estoy en contacto con varias familias. La idea es poder continuar, por supuesto, visitándolo, porque no hay nada que no pueda volver, al contrario, ¿no? Siempre San Carlos Minas, a pesar de algunas familias, situaciones que a nivel partidario, políticamente, he sido muy, muy atacado, porque esto fue fruto del aluvión también, ¿no? Entonces, el problema no era que el municipio o el gobierno hubiera algunos hechos que someran corrupción, digamos, en la entrega de los subsidios. El problema era que el cura era peronista, el intendente radical, y por eso pelean entre ellos, pero son cosas que uno las ligó, ligó de boca de ellos, porque yo no tengo ningún partido político definido, nunca lo tuve, ni lo quiero tener, pero sí me interesa la política, no el partido político, pero sí la política, como cualquier otra institución o familia que trabaja en el bien común. Todo el año a mí, especialmente acá a Córdoba, Angelos, que la segunda visita que tuvo no me saludó, saludaba a todas las autoridades que estábamos para cuando él vino, y a mí me salteó, saludó al último y siguió, ¿no? Que un periodista que trabaja actualmente en La Voz del Interior, me dijo, se ve que el gobernador no quiere saludarte, dice, ¿no? Porque se dio cuenta que no. Claro. Entonces eso trajo también, por supuesto, digamos, un poco peleas, cosas así internas, que la verdad que un ministro, en ese momento de desarrollo social, por decir desarrollo social, pero eran 2 ministerios que estaban unidos, Cafferat Tanores, fue en julio a casa, le mostré lo que habíamos trabajado, la casa que se hizo para trabajar con los chicos un poco también
más necesitados, y me dijo, padre, nosotros teníamos otra versión de usted, ¿no? O sea, lamentablemente perjudicó mucho que el cura, supuestamente peronista, simplemente era una pelea interna con el intendente. Y no era así, no era así. Pero el tiempo y lógicamente que esas cosas no se pudieron después volver atrás. O sea, son cosas internas que uno las vivió. Bueno, ojalá que en Deanfune, cuando regresas a Deanfune, sigas trabajando como lo venís haciendo, como lo has hecho toda tu vida y con gente que lo necesita, como puede ser esta cooperativa y los cartoneros, y que tenga sus resultados. Sí, gracias a Dios. Nosotros estamos a tu disposición para lo que necesites. Vamos a hacer la última pausa aquí en los 60 de Canal 10. Ya regresamos. Lo recordamos, a ver si cómo andan en casa con la memoria. Ya apenas regresemos tras el corte, la vamos a develar. ¿Quién construyó el primer puente para que llegue la ayuda luego de la luz? El gobierno provincial, Defensa Civil, el Ejército. Última pausa.